Y es momento de echar un vistazo a cómo está la situación en Venezuela después de aquel 28 de julio, cuando en la madrugada del 29 el CNE anunció a Nicolás Maduro como el nuevo presidente electo hasta el 2031 y todavía no se han presentado estas actas para confirmar en lo que se basó el CNE para dar ese resultado. Usted ya conoce la historia, solo le estoy haciendo un recuento. Por el lado de la oposición se mostraron más del 81% de las actas recopiladas, donde dan a Edmundo González Urrutia como el ganador. Esto trajo tensión política en Venezuela, 23 muertes, 1.305 detenciones arbitrarias, ahora una María Corina Machado que está en refugio y que por supuesto dice todos peligramos, pero estamos comprometidos con la verdad. Así está la situación. Pero ¿qué le parece si echamos un vistazo a los nuevos datos que nos ofrece Mega Análisis en estas encuestas postelectorales y cómo la gente hoy lo siente? Vamos a mirar en pantalla cómo se siente después de la elección. Mega Análisis nos ofrece varias opciones. En este lado empezamos por molesto o molesta, después importante, debe ser imponente, indignado, ansioso, preocupado, desanimado, también triste, esperanzado, feliz, traicionado, otros. Y fíjese cómo está la encuesta. Con un 70.2% la gente se encuentra molesta y esto por supuesto se ha visto en las calles desde la misma mañana de aquel lunes 29 de julio, donde los venezolanos salieron a demostrar de manera pacífica su desacuerdo, su molestia con esos datos provistos, con ese resultado provisto por el CNE y que a esta altura de la vida todavía no se hayan presentado encuestas verosímiles que permitan entender por qué se dio ese resultado dictado esa madrugada. Después, la gente, el 59.3% se encuentra impotente, un 58.5% indignado, un 47.9% ansioso. Pensé, le debo decir que este seguramente iba a ser más alto. La gente preocupada con un 25.9%, desanimado un 15.3%, triste 8.2%, esperanzado 6.2%, fíjese, 2.8% feliz, traicionado 1.6%, entre otros. Estos son los primeros datos de cómo el venezolano encuestado por Mega Análisis se siente después de las elecciones. Miremos una segunda. ¿Quién cree que ganó la elección? Y aparece en verde con un 93.4%. Es decir, todo el círculo, ese semicírculo verde, cree que el ganador es Edmundo González Urrutia. Esto, por supuesto, se condice con las actas publicadas por María Corina Machado, donde daban a Edmundo González Urrutia ganador por 7 millones de votos. Luego, 6.1% para Nicolás Maduro y el 0.5% no sabe. Esto es lo que da la encuesta de quién cree que ganó las elecciones. Recuerdo, fuente de Mega Análisis. Pasamos directamente a ¿está pensado en irse del país? Que era una de las tantas ideas que se manejaban si Nicolás Maduro seguía en el poder. ¿Qué iba a pasar con los venezolanos? Bien, una nueva ola migratoria. Recuerde que ya somos 8 millones de venezolanos regados por el mundo. Y en este caso se hablaba de una nueva ola migratoria y fíjese, está pensando en irse del país, 43.2% piensa en irse del país, por encima del 34.7% que dice no lo sé y apenas un 22.1% que no se va a ir del país. Estábamos hablando, por supuesto, de estos 8 millones de venezolanos que ya han crecido. Hace 4 años eran 3 millones, entonces fíjese en el poco tiempo en cómo se multiplica la cantidad de venezolanos en el mundo y que esto afecta a América Latina especialmente, que es el continente, la parte del continente americano que ha recibido a más venezolanos y que lamentablemente hay países como Colombia, como Perú, donde las condiciones del país mismo no han sido suficientes para sostener efectivamente y felizmente a tantos venezolanos. Y esto, créame que lo digo con mucho lamento. Nos vamos directamente a la siguiente interrogante. ¿Cree que la comunidad internacional podrá resolver la crisis? El 90.1% dice que no sabe
El 7.2% dice que no y apenas un 2.7% dice que sí. En este momento, respecto de la situación en Venezuela, esa comunidad internacional hace referencia, por ejemplo, a la Organización de los Estados Americanos, hace referencia, por supuesto, y en gran parte a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que por cierto se van a reunir el próximo 29 de agosto en una sesión extraordinaria, y el tema central va a ser la situación de Venezuela. Y después están los países que siguen la misma línea de Nicolás Maduro, pero que en este caso piden la democracia y el respeto, ¿sí?, a la soberanía popular. Así está la situación. Esta es una información propuesta por Fuente de Mega Análisis. Para entender un poco más, vamos a conversar con el presidente de Mega Análisis y nos va a explicar de cerca cómo se llevó a cabo todo este proceso de encuesta e investigación. Rubén Chirino Leáñez está con nosotros. Bienvenido a The News. Gracias por su tiempo, Rubén. Un gusto, Andrés. Bueno, antes de explicarte rápidamente, por lo que escuché, hay un breve detalle con la pregunta relativa a la percepción de la comunidad internacional y el 90.1% respondió que no creía que la comunidad Directamente, claro. internacional. Ajá. Sí. Bueno, este estudio se levantó entre el 8 y 11 de agosto, Andrés, en todo el territorio nacional. Es un estudio de carácter telefónico, CATI, con el sistema CATI. 1.007 fueron los encuestados, alrededor de poco más de 9.000 intentos de llamados para levantar la información, una muestra distribuida de manera proporcional en todas las regiones del país, un solo entrevistado por número telefónico contactado, Se contactaron números residenciales y móviles. Consta de 9 preguntas porque es una encuesta de carácter flash, rápida, tratando de valorar cómo se encuentra la percepción de los venezolanos posterior al 28 de julio. Bien, estábamos, por supuesto, revisando todos estos datos, eran las preguntas, por supuesto, de las personas. Ahora, esto le pido, me reitere, las fechas desde dónde a dónde se hizo y me explique si estas muestras se hicieron a nivel nacional o se centraron en las principales ciudades o solo en Caracas. Entre el 8 y 11 de agosto Sí, y la distribución de una distribución nacional de manera proporcional según las distintas distribuciones demográficas de nuestra población. En la ficha sí, técnica se puede percibir como el estado Zulia, el que tiene mayor cantidad de electores y mayor población, el estado con mayor asignación del peso muestral, sí. seguido el estado Miranda, pero los 23 estados fueron consultados, Andrés. Bien, ahí estábamos entonces revisando y compartiendo con usted. Ahora, Rubén, usted como presidente de esta misma empresa de Mega Análisis que se permite conocer estos datos, ¿le sorprendió las respuestas? ¿Le sorprendió los resultados que arrojó la encuesta? No, en lo absoluto, Andrés, de mucho tiempo ya estudiando el país, teniendo una alta tasa también, la más alta tasa de aciertos en temas electorales, nuestra firma. Entonces, en lo absoluto, tenemos muchas maneras de validar nuestros estudios, todo lo que tiene que ver con el feeling, ¿no?, de los datos, lo que sucede en las calles, también los análisis cualitativos, y en ningún caso hay mayor sorpresa. Quizás lo más sorpresivo pudiera ser el hecho de que el mismo mundo, el segmento minoritario chavista, reconoce como ganadora a Edmundo González, Sí, pero no es algo que sea muy sorpresivo, tomando en consideración que a la pregunta de quién ganó en la mesa donde usted votó, el 87% responde que ganó Edmundo González. claro. Y a la pregunta de quién cree ganador, indistintamente de por quién haya votado, bueno, ese 93% responde que es Edmundo González, dado que es un tema envolvente la mayoría y cómo se manifestó ese día, indistintamente de la posición del elector, es muy difícil, por no decir que imposible, ocultar esta percepción nacional de lo que es una mayoría muy, muy grande que se manifestó en las urnas y la misma minoría chavista y de las otras opciones la pudo constatar a piel propia. Claro, y ahora volviendo a la pregunta esta de la comunidad internacional, porque la situación en el país, según los venezolanos lo veíamos, era dos posibilidades, o que desde dentro pues se hiciera la limpieza para hacer el cambio de presidencia, esa transición, o directamente por la intervención de la comunidad internacional. Entonces, un número bastante alto, me decía usted, dijo que no cree que la comunidad internacional vaya a hacer algo, ¿es así?
Sí, correcto. De hecho, es 90,1 era la corrección cuando te escuchaba fuera de cámara. Debe ser en la transcripción. Solamente el 7,2% dice no saber y otro 2,7 sí cree que la comunidad internacional pueda lograr algún tipo de solución. Y esta respuesta, que puede ser muy sombría Sí, desde señor. el punto de vista de lo que es la percepción de las tareas internacionales y diplomáticas, tiene mucho que ver, Andrés, con lo que ha sido la historia reciente venezolana en términos a lo que ha sido la participación de la intermediación internacional, Sí, Oslo, República Dominicana, hablamos de México, muchas, en algún momento Colombia, muchas iniciativas se han lanzado desde fuera, se han colocado expectativas en la OEA, en la misma Naciones Unidas, sí. grupos de Lima, Mercosur, y al final de las historias, Unión Europea, nunca se han logrado acciones concretas que terminen por destrabar el juego, por lo Claro. que la incredulidad de la mayoría tiene muchas historias que se han ido acumulando en estos años que le permiten o le generan este panorama sombrío en cuanto a lo que puede hacer la comunidad internacional, por lo que gran parte de esta mayoría también asume como que es el propio país el que tiene que buscar la manera, visto que no ha habido hasta ahora ningún tipo de solución concreta que provenga de la intervención o de la coadyuva de los países y las Sí. organizaciones internacionales. Sí, hacer parte. Ahora, me genera muchísima curiosidad, Rubén, cómo se encontró al venezolano respondiendo estas encuestas, tomando en cuenta lo que nosotros acá, hasta el cansancio, hemos mostrado, ¿no? Esas persecuciones, esas represiones violentas por aquellos que siquiera intenten publicar alguna fotografía que vaya en contra de quien hoy ostenta el poder en Venezuela. Se encontró allí en esa encuesta con un venezolano tímido respondiendo a esas preguntas. No, 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 por el contrario, Andrés, este momento histórico consigue al venezolano muy determinado. Desde antes de la misma elección, el país estaba muy determinado a su rol protagónico, a su rol determinante con el voto. Eh, Desde el punto de vista de que, de hecho, en aquel momento, previo a la elección, ya un 82% decía que eran los ciudadanos los que tomaban la decisión sobre los resultados y no Sí, otra institución o otra figura. Entonces, este rol protagónico, a la par también hay que mencionar que el instrumento telefónico, el instrumento CATI, tiene muchas ventajas en estos ambientes hostiles porque exime al encuestado del contacto face to face, de la geolocalización del hogar, de más ahora cuando hay tantos controles y tantas limitaciones, y siempre el hilo telefónico, a la par de que puedes hacerlo con total anonimato, le claro. da, amén de esta determinante postura previa a la elección que ya tenía el conglomerado venezolano, le da una cierta disposición a responder. Claro, sabe Rubén, lo que me genera curiosidad en este momento, saber si ustedes están trabajando en otra a futuro cercano, encuesta en Venezuela. Y si así fuese, le lanzo una pregunta. Me encantaría conocer qué dicen los venezolanos acerca de lo que hay, lo que se ha dicho respecto de hacer una segunda vuelta de elecciones en el país. Conocer si el venezolano realmente quiere volver a pasar por el proceso de las urnas para conocer unos nuevos resultados. ¿Qué opina de esa pregunta? Mira, interesante, importante hacer esa pregunta. No se nos permitió el tiempo incluirla en este estudio por el carácter flash y bueno, todo lo que está acumulado, la tenemos en cuenta, realizarla. Sí creo que conociendo cómo se ha comportado el electorado Sí, venezolano, conociendo esta postura firme y cómo ha ido caminando de la mano del liderazgo de María Corina Machado, considero que no están dados abiertamente a ese escenario. claro. Me atrevo a adelantarme, producto de todo el esfuerzo y toda
todo el sacrificio ciudadano que se realizó. Yo creo que los venezolanos están más dados a que se dé el Claro, reconocimiento y si eso llegara a ser un escenario planteable hacia los venezolanos, tendrá que ser planteado de una manera tal que los venezolanos lo entiendan como una verdadera opción de salida y no como el claudicar de un proceso, claro, no como el retroceso de pasos adelantados y ya ganados, claro. porque ha sido para la mayoría un gran paso, indistintamente de la situación actual, el Sí, haber sido ya reconocido como la mayoría que son claro. y Rubén. no caer en el cuestionamiento de no serlo. Sí, señor. Gracias, Rubén Chirino, por esta entrevista, por estas precisiones y, por supuesto, por darnos a entender el panorama a través de Mega Análisis. Seguimos en contacto cuando así la noticia lo requiera. Un gusto, Andrés, siempre un placer.